Todos tenemos una historia. Esta es la nuestra y probablemente también la tuya. Aquí no venimos a dar cátedra, venimos a hablar desde el corazón, con verdad, con fallas, con esperanza. Bienvenidos a No Tan Anónimos, el espacio donde las historias de adicción y recuperación se cuentan sin filtros. Vamos a hablar de todo lo que nadie quiere hablar, recaídas, traumas, familias rotas, pero también de reconstrucción, conexión y fe. Yo soy Miguel, un adicto en recuperación que decidió convertir su historia en propósito. Yo soy Alex, consejero y también alguien que vivió este infierno de cerca y decidió quedarse a ayudar a otros a salir. Este no es un podcast para perfectos, es un podcast para los que quieren sanar. Prepárate para llorar, para reír, para identificarte. Porque aquí nadie es tan anónimo como parece. Bienvenidos a No Tan Anónimos, sin máscaras, sin filtros, solo verdad. Hola a todos, nuevamente, ¿cómo están? Hermano de mi vida, Hermano, feliz año. feliz año para ti también. Feliz año para todos los que nos están escuchando. Sé que subimos el primer capítulo del año la semana pasada. Ya lo habíamos grabado antes de terminar el año. Este es el primer capítulo que grabamos en el 2026. Año nuevo, Año vida nuevo. nueva, color nuevo, hermano. Color nuevo. Todo nuevo. Vamos estrenando cosas, vamos haciendo cosas diferentes Claro. y vamos con mucho optimismo para este 2026 que esperemos que para todos llegue pues un año lleno de paz, de salud, ¿no? De propósito, lleno de logros, lleno de metas que sean cumplidas. Completamente de acuerdo, hermano. Para todos los que nos están escuchando, feliz año. Les deseamos un 2026 lleno de promesas cumplidas, de mucho amor, de agradecimiento, de abundancia, de todas las cosas buenas, porque, híjole, no sé tú cómo cerraste el 2025, pero yo lo cerré de una manera increíble, la verdad. Yo también, la verdad es que 2025 fue un año complicado. Complicadísimo. A nivel personal, ¿no? Pues fue un año complicadísimo, pero pues todo te hace crecer, hermano, y todo se empieza a acomodar, gracias a Dios, y vamos avanzando. Yo creo que el 2025 para mí, güey, fue hasta hasta hoy, mis 28 años, el año más desafiante, güey, definitivamente. O sea, fue el año punto de quiebre, yo diría. Pasaron muchas cosas. Renuncié a mi trabajo. Empezamos un proyecto completamente nuevo. Potencializamos otro, ¿no? O sea, fue la primera mitad de mi año muy complicada, muchas emociones, muy triste, güey, sentimientos difíciles. Y después llegó la derrota total, güey, y nuevamente a dar... No, fue un año bellísimo, güey. Difícil, muy desafiante, muy cabrón, pero le agradezco profundamente, güey, al 2025. O sea, yo sí estoy muy agradecido. Sí, ahí fue un año, si bien complicado en muchas cosas, creo que también fue un año constructivo, ¿no? O sea, fue un año que también nos dejó como una columna vertebral de hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Hablando en proyectos, ¿no? Sí, O güey. sea, creo que fue fantástico el que cada idea, cada cosa pudimos empezar como a avanzarle, ¿no? En ciertas cosas. Nos faltan muchísimas cosas que esperemos que en este Completamente. 2026 podamos empezar a materializar, por así decirlo, ¿no? Sí, un año complicado, yo lo cerré con mucha reflexión, ¿no? Igual, güey. Con una profunda reflexión hacia todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que no tengo que cambiar? ¿Por dónde sí tengo que caminar? ¿Quiénes están, quiénes no están? O sea, ¿Quiénes se fueron, güey? sí, es ¿Quiénes bien se quedaron? complicado. Híjole. Fue un año Entonces, donde perdí mucha gente, güey. no, yo también. O Sí. sea, yo también perdí mucha gente. Que es gente que ni siquiera me imaginaba. Sí. Pero
pues bueno, o sea, cada quien le toca estar desde su lugar, desde sus ideas, desde sus proyectos y bueno, pues vamos a seguir avanzando en los nuestros y vamos Sí, a seguir sí, sí, sí. avanzando en lo que nos toca hacer, ¿no? Y en lo que nos gusta hacer, porque pues cuando realmente te apasiona algo, es muy complicado que dejes de hacerlo, güey. O sea, desde el lugar en donde estés lo vas a hacer. Completamente de acuerdo, güey. Sabes que ayer fue cumpleaños de mi papá. Cumplió 70%, manito. Ya sabes que te amo. Ahí Muchas estoy tus palabras. felicidades, le mandamos un abrazote Un con abrazo mucho enorme cariño. para mi papá. Y entre toda la reflexión que hemos hecho, yo pasé con él Año Nuevo, eh, con mi mamá, con algunos familiares. Y entre todas las reflexiones que hemos hecho, güey, y todo lo que lo he escuchado, ayer que fue su cumpleaños, una de las cosas que más me resonó, güey, de las palabras que él dio, fue que pierdes mucha gente en el camino, mucha gente se va bajando del tren, pero Dios a veces tiene unos regalos enormes para ti, que así como se puede ir alguien profundamente importante, llegan también personas increíbles, o sea, te manda regalos también, o sea, creo que él sabe perfectamente por qué hace las cosas. Fue un año donde también me apegué mucho más a mi poder superior, como yo lo consigo, em, y también creo que eso me ayudó bastante, güey. Por dos, güey. O sea, yo también, yo Jamás creo había que estado tan cerca espiritualmente de él, ¿eh? O sea, jamás, jamás, jamás. no, ya a mí me pasaron cosas este 2025 que dije, güey, o sea, neta, esto solo lo pudo haber hecho él, Sí, ¿no? O sea, te cuento rápido la anécdota, ¿no? Que bueno, ya te la sabes, pero vamos a contársela a todos. En 2025, dentro de la clínica, tuve a un paciente, voy a omitir su nombre sí, sí, para guardar respetando el su anonimato. anonimato, este, que ya tenía como cierta confianza dentro del equipo. O sea, veíamos que era un buen proceso, que iba avanzando y estábamos contentos con lo que había trabajado. Yo en esa confianza que ya había tenido, un día se me ocurre darle 100 pesos para que vaya a la tienda, ¿no? Porque me dijo, tengo ganas de una coca. Y dije, órale, va, vete a comprar una coca y le compras a todos, ¿no? Sí, Y se fue, hermano, con esos 100 pesos agarró y se fue. Y realmente pedí tanto por él, o sea, porque realmente sí le dije a mi poder superior, te lo encargo porque yo creo que se fue con otro muchacho que yo creo que fue organizó, ¿no? Ajá, no el que influyó ajá, sí. para su decisión, ¿no? Porque no le encuentro otra explicación. Eh, y le pedí mucho por él y dije, te lo encargo, ojalá que todo esté bien, ¿no? Y en la posada que tuvimos en la clínica, muy bonita, por cierto, este, llegó este paciente y llega y me dice, Alex, ¿cómo estás? Oye, una disculpa, la verdad es que, pues ya sabes, me ganó que la emoción, que me ganó, pero mira, aquí estoy bien. Y yo, pues me dio mucho gusto verlo, ¿no? O sea, y verlo de la manera en la que lo vi. Sí, Y me regresó mis 100 pesos. Y los 100 pesos, yo por lo regular no sé por qué me gusta mucho ver el número de serie ujú, y las letritas que traen los billetes. Y en el número de serie, las letras, ya ves que vienen en sí, mayúsculas. sí, las primeras dos Las dos letras. letras que venían en mayúsculas eran FE, o sea, fe. Sí, 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 Y sí, dije, sí. güey, esto solo lo pudo haber hecho él, ¿no? O sea, son como esas diosidencias o esas cosas que nos van haciendo pues que creamos y que nos acerquemos mucho más, ¿no? Y también, digo, pues con todo este tema del poder superior y con el Chaca, por ejemplo, que también, Qué buen capítulo armamos con él y que con su también esposa. nos ha ayudado también mucho a esa parte de acercarnos yo con él, pues también en pláticas y en Sí, orientaciones que muchas veces le pregunto o me acerco. Creo que este año ha sido mucho hacia mi poder superior, güey. O sea, yo estoy muy agradecido con mi poder superior por el año que, por más difícil que fue,
cómo me hizo crecer, güey. Es que justo es eso. Yo leía una frase que decía, ¿no? Como hay años que te hacen forjar tu carácter y hay otros años de éxito, ¿no? Donde Es correcto. Y creo que ambos tuvimos un 2025 de forjar tu carácter, ¿no? O sea, Bastante. Y fue forjarlo a base de golpe tras golpe, ¿eh? O sea, de turbulencia tras sí, güey. turbulencia, ¿no? Entonces, pues mira, lo importante es que seguimos, ¿no? Que seguimos avanzando a pesar de el panorama, que seguimos avanzando a pesar de las sacudidas, que seguimos avanzando a pesar de lo que piensen o digan, ¿no? Que muchas veces también influye dentro de tu manera de desenvolverte. Completamente. Pero el día de hoy, seguros y firmes hacia lo constructivo que Hacia tiene que ser. los proyectos que se Los vienen. proyectos que se vienen. Muy emocionado, güey. Estoy súper emocionado. Mañana, por cierto, nos dan una muy buena noticia. Ya les iremos contando. Pero mañana nos dan una muy buena noticia. Y pues nada, el tema que justo propusimos para este capítulo. Es un tema hermoso, hermano, ¿eh? Sí, La verdad es que yo creo que es un tema muy nutritivo para que podamos alcanzar a ver el antes, el después y la manera en la que nos conducimos, ¿no? No, y culturalmente y todo. El tema que propusimos para este capítulo, justo son las fechas. Las fechas de Navidad, Año Nuevo, en México, el famoso Guadalupe Reyes, ¿no? Del 12 de diciembre al 6 de enero. Guadalupe Reyes, hermano. Que muchos... ¿Alguna vez hiciste Yo me aventaba el Guadalupe Reyes? El Guadalupe Reyes y el Reyes Guadalupe, güey. O sea, de verdad, güey. Sí. Yo me aventaba mucho. Sí. Sí, yo también, fíjate que sí. O sea, solo lo hice creo que 1 año o 2, no me acuerdo muy bien, porque los demás ya eran como por inercia, güey. Ya, o exacto. Es sea, que justo, güey. O sea, así como que si a mí me preguntas, güey, ¿lo hiciste consciente de que estabas haciendo el Guadalupe Reyes? Pues no, güey. Simplemente pues, yo pisteaba diario, güey. Entonces, yo me aventé todos esos días pisteando, encantado de la vida en ese momento, con muchas repercusiones después, cabrón. ¿No? O sea, son fechas que cuando estás en consumo, es que toda esa reflexión la hice este año nuevo, güey. De verdad, está muy cabrón, porque son fechas que cuando estás en consumo, las vives desde un lugar o desde una emoción, muchas veces de mucha tristeza, güey. De profunda tristeza, aunque son para mucha gente pueden ser fechas de celebración, el adicto las vive distinto. El adicto lo vive de mucha nostalgia, tocas fibras, aparte de que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La hipersensibilidad que tiene el adicto. sí. Creo que el adicto lo vive muy distinto, cabrón, cuando estás en consumo. Sí, es que... ¿Tú cómo lo vivías? O sea, para ti, ¿cómo era? ¿Cómo eran tus navidades? ¿Cómo era tu año nuevo? ¿El previo? ¿El después? O sea, ¿cómo era el sazón que le O metía? sea, a mí siempre me ha gustado mucho Navidad de Año Nuevo. O sea, siempre me habían gustado mucho, ¿no? Y llegó unos años en donde no los disfruté. Igual. Pero, sí. o sea, como que me volvía más Grinch, ¿no? Fíjate que conmigo era bien padre porque el 24 siempre la pasaba con la familia de mi mamá y el 31 con mi papá. Pero mi papá los 25 de diciembre siempre nos íbamos de vacaciones. Entonces era como, pues esperabas el 25 o 26, dependiendo también su agenda y demás. Y siempre nos íbamos de vacaciones, ¿no? Entonces era como, híjole, güey. Pues era consumo desde, pues yo cumplo años el 1 de diciembre. Sí. Entonces yo desde el 1 de diciembre inauguraba diciembre, güey. O sea, era como, ya es Navidad, güey. O sea, era mi cumpleaños y Navidad y punto, ¿no? Y y por ahí, pues tenía amigos también que cumplían en diciembre.
¿no? Entonces, pues vas haciendo ya que los brindis, que las cenas, que las fiestas, que de esta oficina, que de esta otra oficina, y que te invitan aquí, que te invitan allá. Entonces, realmente, pues sí, diciembre para mí era consumo fuerte, ¿no? Sí, güey. Y pues en la familia de mi mamá, por ejemplo, los 24 no bebe, ¿no? O sea, no, salvo 2, 3 que éramos los que bebíamos, ¿no? Pero por lo regular pues era algo tranquilo, abrazos, Pero tú sí regalos, pisteabas, o sea, tú pero yo sí. sí, sí, sí. Y es que además, o sea, yo me iba a dar el abrazo a otros lados antes, ¿no? Entonces, pues ya llegaba yo y probablemente dentro de mis últimos 5, sí, mis últimas 5 navidades en consumo, probablemente todas llegué pedo, güey. Madres. O sea, sí era llegar así. Y los 31 igual, güey. Pero la familia de mi papá sí tomaba, entonces, o tomaba yo con mi papá, por ejemplo, Ujú. ¿no? Es que sí, es que Entonces, ahí es donde se vive muy distinto, ¿no? o por ejemplo, ya estaba yo un rato y ya salía yo, me gustaba salir, Ujú. que vete al antro, que vete aquí, que vete allá, y me gustaba. Entonces, pues sí, muchas veces fue así. Así es lo que te digo, ahí es donde se ve muy distinto, porque en mi familia, por ejemplo, las navidades siempre han sido con mi mamá, con la familia de mi mamá. Ok. Y años nuevos, antes cuando éramos chiquitos, cuando éramos más chicos, me encantaban los años nuevos, porque nos íbamos con la familia de mi papá, eh, y yo disfrutaba mucho estar con un primo, pero estábamos mucho más chicos, ¿no? Entonces ahí como que se sentía mucho más como cercano. ¿Por qué? Porque en la familia de mi mamá siempre hemos sido pedísimos todos, güey. Siempre hemos sido pedísimos todos. Entonces, yo por eso nunca llegaba pedo a una Navidad. Porque yo ya sabía, o sea, que tenía que estar sharp y tenía que estar al pedo porque se venían las cruzadas fuertes después del intercambio y empezaba la balacera con todo, güey. Entonces, yo disfrutaba mucho las Navidades por eso, güey. O sea, yo no las disfrutaba por el abrazo, yo no las Sí, no, disfrutaba los por el... regalos, ni mucho menos, No, güey, güey, no. no, cabrón. A mí me fascinaba y me encantaba el... Incluso tengo un primo con el que muchas veces agarrábamos y nada más de lejitos nos veíamos y nadie estaba todavía echando cruzadas ni nada y nosotros de lejitos nada más nos veíamos y eran las famosas cruzadas Bluetooth, ¿no? Te ponías en la mesa y te la aventabas sin que nadie se diera cuenta, nada más él y yo, o sea, me fascinaba, güey. A mí me encantaba ya la peda de Navidad porque armaban unos mega desmadres. Pero como tú dices, güey, a mí me pasó algo muy similar. Las últimas Navidades, no te podría decir exactamente cuántas, pero ya eran mucho más tristes para mí. O sea, me volví igual Super Grinch. Es la primera Navidad esta vez que veo Mi Pobre Angelito. Güey. Yo no soy de ver películas de Navidad, güey. Yo no soy de... No, güey. O sea, yo no tengo ese espíritu navideño para nada. Sí, Para no, nada. no, Es no. la primera Navidad que veo Mi Pobre Angelito. Porque la quise disfrutar. Dije, esta Navidad no va a ser Grinch, güey. Voy a tener espíritu navideño. Y muchos amigos y amigas que se enteraron, güey, que era la primera vez que veía a Mi Pobre Angelito me decían, ¿cómo, güey? No, pero no mames, o sea, Ah, o sea, nunca la habías visto. jamás, no, nunca, es la primera vez que la veo. Porque a mí o sea, yo días antes ya agarraba yo el pedo y, o sea, yo no tengo ese espíritu navideño. A mí lo que me gustaba era, ya, güey, vamos a ¿Y qué te desconectarnos. pareció? No me encantó la película, lo siento si estoy hiriendo susceptibilidades, pero no me encantó, güey. Es que te digo que apenas estoy desarrollando, ¿no? Ok, Es la ok. primera Navidad que vivo así. Eso sí, fue una Navidad hermosa. La pasé en la clínica, la pasé con los pacientes. Y pasando la Navidad con los pacientes, güey, fue bellísimo, fue hermoso. La verdad es que fue completamente distinto a todas mis otras Navidades. Extrañé a mi familia, obviamente, pero, pero el poder, punto número uno, brindarles una Navidad también a los pacientes distinta, Sí, eh, eso te da mucho. me llenó el alma completamente y,
Y aparte, ellos también me ayudaron a mí bien cabrón, güey. O sea, yo no estaba listo para pasar una Navidad con mi familia. No me sentía listo para nada todavía para pasar una Navidad con mi familia. Porque aparte este año es cuando le toca a toda la familia de mi mamá, güey. Entonces vinieron todos, absolutamente. Y no era el momento. Entonces creo que todo se acomodó perfecto. Mike es mi hijo es la primera Navidad que pasa con su mamá, porque siempre nos habíamos dividido las fechas. Y esta vez pasó Año Nuevo conmigo. Entonces, como que el que Mike no estuviera aquí también me quitó mucho presión. Claro. Si él hubiera estado, pues a lo mejor hubiera tomado una decisión distinta. Pero el que él no estuviera también para mí fue mucho más fácil decir, güey. O sea, todo se acomodó para yo vivir una Navidad como realmente se supone que se tienen que vivir las Navidades, o por lo que me han dicho que se tienen que vivir las Navidades, ¿no? Con juegos, güey, con mucha conexión, hicimos por ahí una especie de dinámica, o sea, fue mucha conexión, fue mucho amor, güey, fue confraternidad literal y la viví bellísimo, güey. Y es que no sé si a ti te pasa, o sea, porque por ejemplo, ahorita que dices de ellos también me ayudaron muchísimo, todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? O que nos dedicamos a acompañar personas en su proceso de rehabilitación, sabemos, güey, ¿no? O sea, cómo es de dos vías, ¿no? Tanto tú les aportas como ellos te aportan. Entonces, no sé si a ti te pasó, yo me acuerdo mucho que también las navidades que yo pasaba en la clínica, hasta el día lo sientes diferente, o sea, sientes como una conexión y un espíritu bien distinto y sientes el ambiente distinto, güey. Yo me acuerdo que esta vez que tú pasaste Navidad allá, que me tocó ir un rato en la tarde y que me puse a jugar con ustedes, o sea, sí se siente Sí. la diferencia, güey, ¿no? O sea, y a ellos también les da como este enfoque y esta esperanza hacia que puedes pasar una Navidad poca madre sin consumir, güey. Justo era el propósito que yo quería para ellos y para mí, ¿no? Porque yo nunca, o sea, la Navidad pasada fue cuando estuve internado. Y Te tocó de interno. me tocó de interno y honestamente fue una Navidad tristísima, güey, horrible, éramos súper poquitos pacientes. Eh, o sea, fue una Navidad muy complicada, pero yo lo que quería era regalarles a ellos y regalarme a mí un momento en donde yo pudiera cambiar la idea que tenía de cómo eran las Navidades y poder hacerle entender a mi cerebro con algo tangible, con algo que yo pudiera tocar y sentir, de que podíamos vivir una Navidad y una fecha completamente distinta sin la necesidad del consumo, ¿no? Entonces, o sea, güey, nada, fue algo muy cabrón. Yo agradezco muchísimo la Navidad que pasé con ellos. Creo que ellos también la disfrutaron mucho y ese era el propósito, ¿no? El que entendieran que podemos vivir estas fechas sin consumo y que las vamos a pasar poca madre también. Y creo que al final se cumplió el propósito para ellos, para mí. Año Nuevo fue distinto, Año Nuevo fue muy petit comité, nada más me fui con mi papá, con mi mamá, con mi hijo y con otros dos tíos que amo profundamente que son de Guadalajara. Y también muchísima conexión, güey, un Año Nuevo muy diferente a todos los que había vivido antes. Porque, pues también, o sea, eran fechas en donde, porque aparte nos fuimos a Acapulco, y Acapulco para mí es un detonante abismal, cabrón, porque mi cabeza automáticamente cuando le dices Acapulco lo filtra como desmadre, me puse infinidad de jarras allá y fui con una idea también completamente distinta, ¿no? Yo le dije a mi cabeza, güey, tenemos que volver a, o sea, más bien reajustar la manera en la que vemos Acapulco y qué mejor forma que pasarlo en un año nuevo para cerrar un ciclo y empezar algo completamente distinto. La verdad es que le agradezco mucho a mi familia porque ellos eligieron no tomar también, o sea, dijeron como no, pues no vamos a pistear. No me lo dijeron, pero yo me di cuenta, les agradecí en algún momento de la noche porque antes a mí eso me enojaba, güey.
No, pues es que a Antes todos, a mí ¿no? eso O me sea, hacía encabronar, que me dijeran, no, es que no vamos a tomar porque estás tú. Como no, si me yo fuera acuerdo un mucho bicho que mi raro, mamá en así lo Navidad, sentía, o sea, güey. la primer Navidad o las Navidades que yo salía de algún centro de rehabilitación, este, que les dijera a la familia, no se puede tomar porque Alejandro no está tomando. Dije, no, a mí neta, cómo me purgaba, güey. O sea, decía, es que no tienen ellos por qué pagar que yo no tome. A mí me enojaba igual muchísimo, güey. Y esta es la primera vez que le cambié el enfoque también y dije, lo voy a agradecer, güey, porque lo están haciendo desde un acto profundamente amoroso, ¿no? O sea, es como me voy a subir al barco contigo porque sé que para ti a lo mejor puede ser un detonante o puede ser peligroso y entonces es como cuando un amigo te incita o un amigo te dice no lo hagas, ¿no? O sea, si realmente eres mi Sí, amigo, pues me vas a decir, cabrón, vamos juntos, o sea, ¿no? O sea, vamos de la mano y si tú no puedes, te pues apoyo, te apoyo y me rifo contigo porque sé que claro. te podría hacer daño, ¿no? Así lo filtré esta vez y fue bellísimo. O sea, esta vez no me enojó, esta vez fue un gracias porque sé que lo están haciendo desde un lugar súper bonito. No tiene nada que ver con cómo yo lo filtraba, que era, güey, es que no soy el bicho raro, güey. O sea, no, no estoy enfermo cuando sí, Sí, claro, definitivamente sí claro. estoy, ¿no? O No, sea, y obviamente hay lugares y cosas que te pueden enojar, pero que también, si lo vemos desde un enfoque real, es factor de riesgo, sí, ¿no? O sea, pues realmente cuando tú vas empezando en rehabilitación, cuando todavía no tienes unos cimientos, bien estructurados, es importante que to- minimizar riesgos. sí, todos los factores de riesgo que puedas evitarlos. Por Sí. eso es, no Que en vayas a estas fiestas, fechas por eso es, hay muchísimos, güey. O no, sea, en hombre, estas güey, o fechas los sea, factores de riesgo incrementan abismalmente. O sea, estábamos viendo los números hace rato de cómo incrementan las recaídas y el consumo en estas fechas. Son números igual impactantes, yo güey. creo, o sea, para mí yo creo que estas fechas son las más complicadas para una rehabilitación. Sí. O sea, sin duda es lo más complicado que hay. Porque, pues hay un chorro de factores. O sea, no nada más ya es tú y tu rehabilitación y tus ganas de querer hacerlo, güey. Sino ya son un chingo de factores que van en contra de tu rehabilitación, güey. ¿No? Desde el factor social hasta tu Sí, la presión social, factor cultural, tu factor. O sea, hay un chorro de cosas que incluso hasta tu misma mente que está programada para eso, güey. ¿No? O sea, se activa como, o o sea, güey, el a partir de hoy activo el modo el navideño, tema del güey. dinero, ¿no? O sea, estas fechas, las finanzas, los regalos, tienes que empezar a repartir. O sea, es que son muchos los factores, güey. Es un chorro de factores, Si güey. perdiste un familiar, si es el primer año que pasa, tú lo viviste. De hecho, te iba a preguntar, o sea, porque uno de los factores de riesgo que para mí considero creo que son cruciales o muy complicados o que debes de estar con una estrategia muy clara o acompañado es cómo vas a vivir la primera Navidad o el primer año nuevo donde ya no tienes a una persona que es una torre central en tu vida, ¿no? O sea, no sé, tus papás, algún hermano, algún hijo, o sea, Primos, perros, güey, o sea, lo ¿cómo lo que sea viviste también, tú? o sea, ¿Cómo fue la primera Navidad o el primer año nuevo que no lo viviste, que dijiste, papá no está? híjole, es que fue bien complicado, o sea, sí fue complicado, pero, o sea, mi papá muere cuando yo tengo, o sea, yo cumplo un año en rehabilitación el 8 de agosto, 7 de agosto. Ujú. Y mi papá muere en octubre, güey. O sea, yo tenía Ah, un no año, mames. 2 meses de recuperación. O sea, yo me acuerdo mucho que cuando mi papá falleció, o sea, realmente todas las personas que me conocen, ¿no? O que me quieren, por así decirlo, todas estaban en caos y en crisis, obviamente, por la muerte de mi papá y preocupadísimos porque todo mundo apostaba, güey, a que Alejandro va a caer. Alejandro va a caer, ¿no? Y entonces fue como esa decisión, güey, porque yo ya tenía todo planeado, güey. Sí, lo hemos platicado 1000 veces, ¿no? O O sea, sea, yo ya sabía.
dónde iba a ir, con quién iba a ir, qué música iba a escuchar, qué iba a tomar, cuánto tiempo, o sea, lo tenía yo muy estructurado, güey. O sea, dije, cuando esto llegue a pasar, voy a hacer esto, güey. Entonces me acuerdo que cuando muere mi papá, estaba en México, en el hospital, y pues ya nos venimos para acá, en lo que hacían como todos los trámites y el traslado del cuerpo, y me fui a mi casa a bañarme, güey, y fue como, pues me estoy bañando y me acordé que ya tenía yo todo estructurado, güey. Entonces era como, pues, güey, es tu momento de tomar la decisión, porque es tu momento perfecto, güey, para que todo mundo diga, Un punto de quiebre, ¿no? pobrecito, güey, pues sí, ni modo que no. Uh-huh. O sea, que en La lugar de ser excusa, la excusa juzgado, perfecta. hubiera sido como un, pues, pobre, ¿no? Sí está muy duro, o sea, ¿no? O sea, sí está muy O duro. sea, tenía una Vamos a salida muy entenderlo. fácil, güey. Sí, sí, sí. Y en ese momento decidí no hacerlo. Y no porque ahora de qué voy a vivir, o qué voy a hacer, o qué no, güey. O sea, decidí hacerlo por mí. Por primera vez tomé una decisión por mí, güey, ¿no? Y en Navidad, ¿qué Y dijiste? entonces, pues se muere en octubre, güey, y la primera Navidad viene en 2 meses, Sí, güey. nada. ¿No? A mí me ayudó mucho que pues yo seguía en contacto o sea, yo seguía trabajando en un centro de rehabilitación, güey, ¿no? Y entonces mucho de eso me ayudó a poder tener como ese equilibrio, güey, ¿no? O sea, como seguir teniendo mis sesiones psicológicas, güey, como seguir en contacto, como con esta parte de me tengo que agarrar de ustedes, Sí, güey, una porque si estrategia no, bastante clara, ¿no? claro, o sea, son decisiones, güey. O sea, porque yo bien pude venirme, ¿no? Ya a Pachuca y ya, o sea, mi rehabilitación se cumplió, ya no bebí. Y entonces esta primer Navidad, güey, La pasas en la clínica. la paso en la clínica. Año nuevo también. No. Año nuevo me vengo a Pachuca porque todos los años no las pasábamos Eran las con que mi pasabas papá. con papá. Ajá. Entonces ver y vamos, o sea, como que todos quedamos de cenar, ¿no? En casa de mi papá, como todos lo hacíamos cada año, güey. Y sí, la verdad es que ver el impacto de esa silla vacía, güey, Ah, en Año Nuevo, sí representa muchísimo. O sea, sí fue súper triste. Como que todos tratamos de hacernos como muy fuertes y, y que todo estuviera bien, pero pues obviamente se notaba, güey, ¿no? Como esa ausencia. Y entonces, pues ahí es como, pues darle gracias a Dios por haber permitido su paso por mi vida, por lo que fue, y empezar a sanarlo hacia, pues que nunca va a morir, güey, ¿no? O sea, él va a vivir conmigo, pues toda su vida. Entonces, una de las grandes lecciones del Rey me León, acuerdo ¿no? que cerré mis ojos cuando fueron las campanadas, güey, ¿no? Ya ves el 10, 9 y ese pedo. Cerré mis ojos y dije, pues aquí estás, güey, ¿no? O sea, como de gracias y ahí como que, vamos para adelante y como que todo fue bien distinto, güey, ¿no? O sea, como que pude transformar ese dolor en gratitud Ujú. y sabiendo que, pues que iba a estar, güey, ¿no? Y al pasar los años ha sido distinto. O sea, llevas 8 años en recuperación. Entonces, Sí, sí, va siendo distinto. O sea, aunque todos los años, es que, por ejemplo, el segundo año que me tocó Año Nuevo, yo creo que fue muchísimo más difícil para mí el segundo que el primero. es que a lo mejor en el primero todavía estás como en shock, ¿no? De que. Y fue muy rápido, güey. Ajá. Entonces, como que todavía probablemente no todos asimilaban la pérdida, como que todavía no estaba como tan así, güey. Pero la realidad es que el segundo año, para mí fue muchísimo más difícil, güey, porque ya no cenamos en casa de mi papá. Y de repente, o sea, mi hermana con su esposo hicieron planes para viajar, la mamá de mis hermanos con mis hermanos hicieron planes para viajar, mi tía con mi prima que también iban hicieron planes para viajar, y entonces llegó un punto en el que todo mundo se iba de viaje, o sea, no sé si no, o sea, cada quien como que quiso su escape, hoy lo veo así, en ese momento no lo vi así, neta sí me sentí solo, güey, porque ese fue el segundo año nuevo que no estábamos con él y fue como, güey, como que nadie pensó en, ¿y ese güey qué va a hacer, güey?
¿no? Entonces llegó un punto en donde volteó a ver y estaba absolutamente solo. O sea, yo sé que pues estaba mi mamá, güey, ¿no? O sea, mi mamá que la pasa también con su familia, pero pues yo me la pasaba con mi papá. Entonces, yo no quería pasármela con mi mamá porque sabía que me iba a deprimir un chingo, güey. Entonces, pues yo ya andaba con Andrea y Andrea me dice, pues vamos con mi familia, ¿no? Y me fui con la familia de Andrea. Me la pasé increíble, la verdad es que, o Te sea, ayudaron, sí, sí, sí me sí. ayudaron mucho y le agradezco mucho a toda la familia de Andrea que nos sigue, saludos, a que, sin que ellos lo supieran, obviamente, ese año para mí fue como el punto de quiebre de, puta, güey, o sea, estoy solo, pero no estoy solo, pero qué padre, y me ayudaron como a esa transición del año nuevo a pasarla, güey. Híjole, acabas de decir algo que me pegó cabrón, ¿no? Esta parte en donde muchas personas sin darse cuenta, ¿no? Sin Sí, darse cuenta te salvan la vida, ¿no? sí, güey. Con un simple, ¿cómo estás? Un abrazo, vente con nosotros, güey. O sea, No pasa porque en nada. ese entonces todavía no era algo, o ya era súper serio el tema que tenías con Andrea. O sea, ya Íbamos andaban, empezando, o sea, todavía pero ni iban siquiera empezando, vivíamos ¿no? juntos. Ajá. Y aún así Entonces, fue como un vente incondicionalmente y aquí la pasamos, cabrón. sí, güey. Sí, la neta, ese año sí me ayudó muchísimo, güey. Muchísimo, muchísimo. O sea, y me acuerdo que ese día sí en las campanas sí lloré de, güey, pues qué feo pasarla así, pero, Ah, o sea, sí me pegó, ¿no? O sea, obviamente, pues a mi familia nunca les dije como, yo creo que si lo ven es la primera vez que lo van a escuchar. ¿de De plano? plano, güey. O sea, nunca les dije, porque tampoco se trata de, Sí, o sí. sea, cada quien vivió como, Su como proceso su de una manera proceso, como lo distinta. tenían que vivir, güey. Pero sí, ese año sí me sentí sin familia, güey. Entonces ahí sí me Ah, pegó bien cabrón. O sea, sí, sí estuve, pues sí, pasándola bien, pero mal, ¿no? Bien raro, güey. Y entonces esos son los puntos de los que nos tenemos que cuidar, güey. Porque ya llevaba yo, para ese entonces, 2 años en recuperación, güey. ¿y qué consejo, por ejemplo, le darías a alguien que está pasando por lo mismo, que probablemente vivió lo mismo esta Navidad, que te están escuchando ahorita y dicen, ok, güey, tú tuviste a Andrea, ¿qué consejo me das a mí? Pues mira, yo soy siempre de la idea que como acá nos enseñan, o sea, como que nunca más solo, güey. O sea, siempre hay un lugar, una herramienta, una persona que te puede ayudar a transitar, ¿no? Siempre. Siempre hay alguien, güey. O sea, si tú te sientes solo, si perdiste a alguien este año que era muy, muy significativo para ti y que la realidad es que pues no la pasas tan bien, güey, porque todavía duele, porque todavía el duelo no ha sido resuelto de la manera en la que tú esperas, ¿no? Porque hay personas que su duelo dura muchísimo más que otras. Cada quien, yo siempre he sido de la idea, ¿no? O sea, de respetar como las personas. Yo me acuerdo que, no me acuerdo, alguna ocasión, creo que un amigo de mi papá, o no me acuerdo, se murió su papá y al otro día hizo su fiesta de cumpleaños, o a los 2 días hizo su fiesta de cumpleaños, güey. Y mucha gente fue como, no, ¿cómo puede hacer su fiesta de cumpleaños? Se acaba de morir su papá y así. Y me acuerdo mucho que mi papá me dijo, pues es que cada quien vive su dolor de la manera en la que lo quiere vivir, güey, Sí. ¿no? O sea, a lo mejor él es su manera de olvidarse o de no sé. Pero si estás pasando por esta situación, créeme que, o sea, lamento mucho primero tu pérdida y creo que siempre tienes que tener en mente que, siempre van a estar contigo, ¿no? O sea, siempre van a vivir en ti y que siempre hay alguien que te pueda ayudar sin que lo sepa, pero que no te aísles, güey, ¿no? O sea, yo creo que para los que están en recuperación Creo que específicamente, esa es la clave, ¿no? no te No aísles, te güey. aísles, O sea, no si estés tú solo. llegas a aislarte, Ese es un megafactor de riesgo. si tú te aíslas, Sí, lo más seguro es que vas a recaer, sí. ¿no? Entonces no te aísles, güey. O sea, busca maneras, aunque no te guste, aunque no te convenza, aunque no te den ganas, sal, güey. De por sí, o sea, de por sí es un factor de riesgo que vivimos constantemente todos los adictos, ¿no? El aislarte siempre va a ser un factor de riesgo, pero en estas fechas que son de mucha unión, de mucha
familia, de mucho estar en contacto con tus seres queridos. Sí. Aislarte, yo creo que sí ha de ser. Sí, no, aislarte es ¿Qué piensas del tema de las finanzas? Creo que a mí se me hace también un tema muy complicado, este tema del estrés financiero que vivimos muchos en estas fechas, porque, güey, se vienen regalos a tus familiares, otros regalos, que espero que no haya niños, ¿no? Viendo este capítulo, pero otros regalos importantes, gastos que tienes que hacer como papá. Güey, hay un chingo de presiones. Creo que eso es importantísimo, pero fíjate, yo creo que este tema financiero, ¿no? Va en dos. O sea, en diciembre yo siempre la balanza la ponía como en dos. O sea, existe la presión de todo lo que acabas de decir, ¿no? Pero hay otros que no tienen presiones, pero llega el aguinaldo, llega Claro. todo, y entonces es como, es la época del año en donde me puedo sentir rico, ¿no? Entonces, es la época del año en donde me desestreso y me olvido de que solo gano esto, porque ahora tengo todo esto. Entonces, es como para unos presión y para otros despilfarro. Pues sí, pero despilfarro también. O sea, a ver, a mí me llegó a pasar, ¿no? Yo también en algún momento llegué a recibir mi aguinaldo y todo, y era. Pues nada más veía cómo se iba, güey. O sea, veía cómo se Sí, sí, iba. sí, sí, Y sí. aparte, pues también te llegan muchos pensamientos del quiero más, me gustaría irme a bajar, pero no tengo. Y El problema tuvimos es que que es la pasar. época del año en donde empezamos a ver también las diferencias económicas muy marcadas, güey, Claro. ¿no? No, O deja todo sea, eso también. O sea, perdón que te interrumpa. Ponte a pensar, güey, en el empresario que también trae las presiones del. Tú recibes aguinaldo. Yo te tengo que pagar el aguinaldo, güey. ¿Y de exactamente, güey. dónde lo vamos a sacar, no? O sea, las empresas también, o sea, o los emprendedores, güey, ¿no? O sea, Los emprendedores. que tienen negocios pequeños, güey, que tienen, todas estas startups, que la realidad es que, pues, muchas viven al día, güey. Sí, O sí, sea, que sí. sacan lo necesario. Entonces, o sea, sí, para los empresarios es muchísimo más complicado, pero también creo que tienen esquemas para solventarlo, ¿no? Pero, o sea, si tú recibes, por ejemplo, tu aguinaldo y empiezas a ver cómo se va, ¿en qué se va? Se van deseos, ¿no? O sea, se van Exacto. puro deseo. Por eso te digo, entonces, es cuando empezamos a ver las diferencias, ¿no? Económicas que se marcan muchísimo Pero más. llega O también todo sea, este tema porque de. muchos es como estoy esperando mi aguinaldo para cambiar mi coche, estoy ahí esperando mi aguinaldo para cambiar mi teléfono, estoy esperando mi aguinaldo para dar el enganche de algo, estoy esperando mi aguinaldo para que ahora sí haga esto, las mejoras que necesito en mi casa, las mejoras que necesito esto, y además de eso, tengo que comprar todos los regalos de Navidad, tengo que comprar lo de la cena, porque la realidad es que vivimos en un mundo súper consumista, güey. O sea, Que era otro de los temas que te iba a hablar, justo que va muy de la mano con esto, ¿no? Cuando ya recibes, ya tienes todo, y entonces empiezas a gastar tal, y te empiezas a comparar. Porque empiezas a ver que tu amigo, empiezas a ver que tu amiga, empiezas a ver que tu hermana, que tu hermano, que el o sea, conocido, que que o esto, que sea, el güey, otro. y puta, que tú te compraste un coche, pero allá se compraron un coche mucho más bonito, ¿no? Y entonces ya te arruinaron por completo probablemente el momento, ¿no? O sea, Es que, o sea, si nosotros empezamos a comparar, o sea, sí pasa mucho, es que güey, pasa ¿no? O mucho. sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que, digo, a mí, yo siempre he estado muy, muy orgulloso, por ejemplo, de mi hermana que le chinga bien cabrón y que trabaja muchísimo, güey, y que poco a poco ella se ha ido ganando, pues el crecimiento que ha tenido, güey, ¿no? A base de su esfuerzo y de su dedicación que le ha Ujú. puesto, ¿no? Entonces, pues ella,
pues viajan el año nuevo con su esposo que también es muy dedicado, güey, muy trabajador. Entonces, o sea, tienen como una posibilidad económica, a lo mejor o un poder adquisitivo más grande que el mío, güey, ¿no? Ujú. Pero si yo empiezo a compararme, pierdo. Pero pasa mucho, güey. A Sí, ver, yo te voy a claro. ser 100% sincero. Yo sí hubo años pasados en donde llegaba mi hermana, por ejemplo, y le compraba un regalo poca madre a Mike, que a ver, yo lo agradecía con el alma, decir, güey, es su madrina, ¿no? O sea, yo decía, qué chingón, sé perfectamente por qué lo haces, y una gran parte de mí decía, gracias, y también había otra parte de mí donde decía, cómo me encantaría poder haberle comprado eso yo, ¿no? O sea, sí, sí me llegó a pasar, güey. Sí me llegó a pasar. Creo que es la primera Navidad profundamente consciente en donde veo a mi hermana y veo a mi hermano y digo, no mames, qué chingón todo lo que están creando. Qué bonito, qué armonía, que no me comparo, güey, ya sabes. O sea, que no me comparo, que no ¿Por qué digo, crees? pues es que creo que va mucho con lo que, con lo que hablábamos al principio, güey. Para mí fue un año de desprenderme de muchas cosas. O sea, Yo creo que ya tienes una conciencia tengo una conciencia distinta. distinta, es a lo que voy, ¿Qué sí, es sí, lo que te sí. va dando la rehabilitación, güey? Tengo una conciencia Entonces, completamente esa diferente. conciencia que tú vas teniendo hacia no compararte o hacia no ver las diferentes cosas es muy bonita porque empiezas a ser tú y empiezas a ver y a dejar de, ¿cómo diré, güey? Competir, que para ellos no es una competencia, pero para ti sí. Exacto, exacto. O sea, ellos, y es seguramente es la primera vez, así como tú, es la primera vez que lo van a escuchar, güey. Este, pero sí, a mí, yo sí viví mucho eso en algunos años. ¿Y sabes qué es lo que yo le decía a los pacientes que tenemos en la clínica? Una de las herramientas más importantes que tiene el adicto, y yo creo que tiene cualquier persona en el mundo, es el agradecimiento. Para mí ha sido este año una herramienta que me ha llegado al corazón, al alma y a lo más profundo de mi ser. Y entonces, hoy yo creo que es la primera vez que no me fijo en lo que no tengo y agradezco mucho todo lo que sí tengo. Es que esa es, yo creo que una parte fundamental y la clave para que no te pase Sí, lo que ¿cómo pasaba, güey, contrarrestas? ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que todo esto del consumismo y todo esto de la comparación, güey, y de que empiezas a ver como esquemas distintos, que el primo ya está acá, que el amigo se compró esto, que el otro ya estrenó esto, Las güey, y redes que, sociales, ves o a todos sea, todos viajando, ves, o viajando, güey, sea, y todos empoderados y en sus cenas hermosas y hermosas, unas familiares y mesas, unidos. Sí, que sí, sí, dices, sí, güey, sí, esto es de película, tu sí, mesa, güey, sí, ¿no? O sí, sí, sea, sí, sí. que empiezas a ver, eh, como cenas, de muchas personas, güey, que se la están pasando increíble. O sea, pues, güey, si tú tienes lo que tienes, con eso te basta, güey. O sea, yo creo que con que tú tengas a las personas, güey, que realmente te quieren en esta vida y que puedas pasar con ellas un rato especial en estas fechas, es más que suficiente. Y agradecer, ¿no? O sea, incluso si por alguna razón muchas personas que la pasan en su trabajo, güey, que tal, que no pueden estar acompañadas, llega un punto en donde creo que la clave de todo es decir que Dios bendiga a toda mi familia que sí la pudo pasar unida, que sí que gracias Dios, ¿no? O sea, o gracias a lo que sea que creas, gracias, bendícelos muchísimo y agradezco mucho que ellos puedan estar ahí, ¿no? O sea, Claro. cambiar completamente la narrativa y el speech de escasez a abundancia, ¿no? De decir, ah, cómo no pude estar ahí, qué coraje, qué envidia, qué tal, a un profundo agradecimiento del que a lo mejor porque yo estoy sentado en esta mesa, mi familia puede estar ahí pasándosela increíble. Sí, porque aparte
pues están en paz sabiendo que todo está bien, Ajá. ¿no? Que esa es otra de las partes que nosotros como adictos tenemos que empezar a entender, güey. O sea, ¿cuántas navidades no crees que sufrieron pensando en llegará, no llegará y cómo llegará? ¿No? Sí. Entonces, si tú puedes... Me lo decía mi papá en esta Navidad, me decía, a ver, para él la Navidad es una fecha muy especial, güey. O sea, él, así como toda mi familia es pedísima y mi papá también es súper jarra, lo que son Navidad y Año Nuevo, él trata como de no pistear, güey, ¿no? Para él es como mucha reflexión, siempre lo he oído así. Y él me lo dijo cuando le dije, no voy a pasar Navidad con ustedes. Él me voltea a ver y me dice, pues, tú sabes que para mí es una fecha muy importante y empieza, ¿no? Como la presión Sí, 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 sí. social y familiar. Y yo tener que ponerle límite de, yo entiendo, pero pues para mí hoy es extremadamente importante mi recuperación. Y él lo entendió y me dijo, me va a doler muchísimo que no estés, te voy a dar el abrazo antes, pero entiendo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. O sea, porque hoy puedes y me lo dijo, porque aparte sé que, y lo platicamos después igual en Año Nuevo que pudimos estar juntos, me dijo, no sabes la tranquilidad, igual mi mamá más, o sea, mi mamá dormía como bebé, cabrón, o sea, Sí, claro. mi mamá duerme como bebé, El primer todas las año noches nuevo estoy que en la sabes dónde clínica. estás, güey. Sí, 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 o sea, y también me lo dijo, como, a ver, yo estoy muy tranquila, aunque te extraño, pero estoy muy tranquila de que sé que estás en un buen lugar, ¿no? O sea, de que estás bien, güey, de que estás seguro. Qué duro, ¿no? La manera en la que tienes ya tan terroreada la familia. Sí, es que no te das cuenta, o sea, Que ya dicen, incluso ya hay sé muchas que veces estás en un buen lugar. hay muchas veces que tú no te alcanzas a ver todo el daño que causas, güey. Nunca lo ves hasta Porque que... muchas veces te ensimismas y dices, pues solo me estoy haciendo daño a mí. Porque el Ajá. adicto, claro que sabe que se está haciendo daño, güey. Sí, y ahí no tienes tema. No, porque soy yo y es mi vida, Y ¿no? Esa cuando es te dicen, cuando tú le dices, ¿no? Porque muchas veces les dije, a ver, güey, déjenme. O sea, es mi pedo. A ustedes no les estoy haciendo nada. Si yo me quiero ir a festejar como yo me quiera festejar, déjenme. Es mi tema. Ustedes van a estar... Es súper egoísta, ¿no? O sea, desde un lugar Sí. profundamente egoísta en donde yo creía que al único que me estaba haciendo daño, tal cual como lo dices, es yo me estaba haciendo nada más daño a mí y no, estaba poniéndoles un madrazo A todos. a todos. A todos, porque lo que a nosotros no se nos presenta o no queremos alcanzar a ver es qué reacción, o sea, cuando yo hago esto, ¿qué sienten los demás, güey? Puh, Y esa pregunta, cuando yo me la hice, dije, no mames. O sea, cuando me pude detener y decir y preguntarme, güey, cuando tú haces esto, ¿qué sentirán los demás? sí. Y hablando específicamente de tu círculo, güey, o sea, de tu familia, Sí, 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 sí. ¿no? O sea, todas esas veces que mamá no durmió, güey, todas esas veces que me fue a buscar, güey, todas esas veces que estaba mortificada, todas esas veces que me pedía que ya no lo hiciera, güey, ¿no? O sea, Hoy lo platicaba con Yami, mi hermana, en la mañana. Fuimos a cenar, Yami y una amiga, y salió el tema, ¿no? Me preguntaron a qué me estaba dedicando. Y ya empecé a platicar de todo esto y obviamente Yami ya sabía, su amiga era la que me pregunta, ¿no? Como, oye, ¿a qué te estás dedicando? Tal. Empiezo como a decirle y ahí sale, ¿no? El tema y justo le digo a Yami como, hoy entiendo, hoy por fin entiendo cómo lo vivieron ustedes. sí, güey. Y qué complicado, cabrón. O sea, sí es un sentimiento que Cuando tú logras como aún adicto cargas. alcanzar a ver eso, gran parte de los cimientos está puesta. Sí. Cuando logras salirte de ti para poder ver a los demás, hay un cimiento importante. Sí, 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 sí lo creo, sí lo creo. ¿Y sabes qué me ha ayudado mucho para eso? Que también, o sea, no solo es cómo
me di cuenta también en esta Navidad, no es solo cómo lo viven los pacientes que están internados, sino cómo lo vive el familiar. Muchos familiares escribiéndome, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿No está ansioso? Tal, la madre. O sea, de que ni siquiera eso te puedes dar cuenta. Yo no me imagino, bueno, no me imaginaba porque hoy ya lo he platicado con ellos, cómo fue la Navidad pasada, que sabían que yo estaba internado como paciente. Y dicen que fue profundamente triste para ellos también, ¿no? O sea, Sí, porque a final de cuentas está no vacía sabes tu silla, nada. Ujú. ¿no? Está vacía tu silla. No digas eso que se siente horrible, ¿no? Está vacía la silla. Está vacía. Sí, Y probablemente estuvo vacía muchos años, pero sí. solamente estaba el Nada cuerpo. más estaba el cuerpo. Híjole. Pues yo creo que, o sea, para ir cerrando ya el capítulo, ¿cuál crees que sería una buena estrategia em, para ahorita, ¿no? O sea, si es que por algún motivo alguien que nos está escuchando recayó o estaba en este proceso de intentar como dejar alguna sustancia o algo y no pudo por las fechas, ¿cuál crees que sería tú ahorita el camino a seguir? Porque muchas veces te vas a este lugar del, puta, ya empecé el año, o sea, rompí la primera meta que tenía, ¿no? O sea, ya la primera meta que tenía le puse en su mano. Yo creo que como estrategia, eh, si lo has estado intentando solo, hermano, ¿no? Y has estado intentando dejar hábitos, pensamientos, costumbres, y recaes, creo que es momento de que empieces a pensar que solo no puedes. Yo creo que la estrategia está en pide ayuda, ¿no? O sea, si ya lo intentaste, tienes el deseo, pero no has podido, hay algo que te está impidiendo hacerlo. Entonces, si tú pides ayuda, probablemente veas un panorama totalmente distinto, ¿no? Una, no te aísles, dos, háblalo y tres, pide ayuda. Yo creo que esa es la estrategia. Porque si te vas hacia el fracaso, ¿no? Porque a final de cuentas en tu cabeza se gesta como eso, ¿no? Como un fracaso. Sí. Fracasé. Entonces vas a tender a la depresión, güey, ¿no? Y entonces Completamente. Que en tu aparte, cabeza es el no está alcanzable, no creo poder, güey, no esto, no el otro. Y es muchísimo más complicado salir de ahí que si alguien te tiende su mano y te empieza a jalar, güey. le acabas de dar, güey, creo que a una palabra que no sé por qué resonó muchísimo en el último tercio del año pasado para mí, que es el fracaso. Eh, y creo que vemos el fracaso desde un enfoque, o la mayoría de la gente vemos el fracaso desde un enfoque pues completamente negativo, ¿no? O sea, tú escuchas la palabra fracaso y automáticamente te vas al, pues, no pudo, no lo logró, no tal. Y, y pues es que no es, la realidad es que no es así. O sea, yo no puedo entender cómo muchos años de mi vida creí que el fracaso ya era, o que lo intentaba y fracasaba, ya para mí era como el no más, ¿no? O sea, me daba latigazos y me autoflagelaba y todo esto. Cuando todas las mentes maestras en el mundo, deportistas de alto rendimiento, güey, he escuchado a Oprah Winfrey, a Tiger Woods, a Michael Jordan, güey, Gandhi lo decía, Martin Luther King, o sea, hay muchas grandes mentes que te dicen, güey, empresarios enormes que te dicen, güey, el fracaso es parte del éxito. O sea, Sí, es que es un proceso, güey. cuando te rindes, ahí es cuando ya valió mal, porque ahí sí ya no hay vuelta atrás. Si tú te rindes, ahí sí ya valió mal. Es que es un proceso. Nosotros tenemos que entender que es un proceso. Y los procesos no son lineales, güey. Tienen altas, tienen bajas. Entonces, tenemos que empezarlo a tomar como eso. O sea, porque no te define un tropiezo, una recaída, o pues eso no te define. O sea, lo que te va a definir es qué Si te haces con quedas eso. ahí, si te quedas ahí o si sales, ¿no? Eso es lo que te ¿Qué va a haces definir. con eso? ¿No?
yo creo que eso es parte de hermano. Hermano, qué hermoso capítulo. Por último, yo creo que, y lo voy a repetir todo este año también, la herramienta más grande que vamos a tener siempre como adictos es el agradecimiento. Si por algo tuviste momentos complicados en estas fechas, agradécelos también. Son los que más cuesta trabajo agradecer, pero por algo te los mandaron, ¿no? O sea, por algo te los mandaron, siempre hay algo más grande esperándote a la vuelta y agradece, yo agradezco mucho el primer capítulo, agradezco mucho a los productores de nuestro podcast que hacen esto posible, te agradezco mucho a ti, hermano, tú sabes lo que hemos vivido, qué guerras hemos pasado últimamente, cabrón, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y gracias, obviamente, a todos los que nos siguen viendo, a todos los que están pendientes, a los que nos escriben. Síganos escribiendo, sigan formando parte de esta comunidad. Hay que hacerla más grande. Se vienen temas igual muy interesantes, como pues tratamos de hacerlo cada capítulo. Vienen igual personas para este cierre de temporada. Vienen unos invitados muy valiosos. Vienen igual a hablarnos, vienen invitados a hablarnos de cómo es vivir la recuperación en grupo, con muchos años ya en grupo. Estoy muy ansioso por ese capítulo también. Y pues nada, síganos escribiendo, sigan viéndonos, síganos en nuestras redes sociales. Es importantísimo eso para nosotros. Y gracias por seguir acá. Hermano, ha sido un placer. El placer es mío, hermano. Te quiero, cabrón. Yo también.